Advertencia, si este programa es escuchado por menores de edad se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Adéntrate valientemente en el aullido del miedo, un rincón siniestro donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te envuelven. Aquí, cada video es una puerta a dimensiones prohibidas, donde el miedo se desliza sigiloso entre tus pensamientos. El viento frío que anuncia la llegada de lo inexplicable soplará a través de tus emociones mientras exploras los recovecos más oscuros de tu imaginación. No te engañes pensando que estás solo, las criaturas de la noche aguardan tu llegada. ¿Te atreves a enfrentar el escalofrío que solo el aullido del miedo puede desatar? Bienvenidos a la pesadilla, espectadores. Comenzamos. Las sombras de la ciudad de Guadalajara se ciernen sobre la funeraria, sus paredes de piedra en silencio parecen absorber la oscuridad. En el rincón más apartado, donde la luz titubea antes de desaparecer, se encuentra la pequeña oficina del velador nocturno, un hombre solitario con el peso de la muerte a cuestas. Cada noche, cuando el reloj marca la medianoche, un lamento sobrecoge el aire. No es el eco de un dolor reciente, sino el susurro melancólico de alguien que ha perdido más allá de la muerte. El velador, Juan, se estremece al escucharlo, aunque se esfuerza en convencerse de que es solo el viento entre las lápidas. El sonido comienza suave, como el suspiro de una brisa invernal, pero crece en intensidad. En la penumbra, Juan se siente observado por ojos invisibles y teme levantar la vista de sus tareas. Una noche, la curiosidad vence al miedo y, con mano temblorosa, enciende una lámpara y se aventura hacia el origen del lamento. Al cruzar el umbral de la sala de embalsamamiento, una sensación de frío lo abraza. Las lámparas parpadean, pero no revelan nada fuera de lo común. La oscuridad es su aliada, y el lamento persiste, ahora más cerca. Juan se siente atrapado en un eco de lamentos ancestrales que reverberan desde las paredes mismas. Los fríos pasillos parecen retumbar con susurros, como si las almas atrapadas en sus féretros anhelaran comunicarse. Juan se encuentra frente a la puerta de la sala de autopsias, donde el lamento alcanza su cúspide. «Atrévete», le susurra una voz invisible, y con manos temblorosas, gira el pomo. El aire dentro es pesado, impregnado de un olor acre. Las luces parpadean de manera irregular, revelando contornos indescifrables. Juan avanza con pasos cautelosos. Siente la presión en el pecho, como si el propio ambiente lo rechazara. El lamento ahora se materializa en susurros ininteligibles, palabras arrastradas por un viento invisible. Una figura difusa se materializa en la penumbra. Es la sombra de un hombre, pero no hay rasgos reconocibles. Su presencia parece etérea, como si estuviera suspendido entre la vida y la muerte. Juan intenta articular palabras, pero su boca se siente seca y su lengua se enreda en un nudo de miedo. El lamento parece cobrar forma, adquiriendo los contornos de la tragedia. Visiones de vidas perdidas se despliegan ante los ojos de Juan, historias de dolor y despedida. En ese instante, el velador comprende que está siendo testigo de algo más grande que él mismo, algo que va más allá de las fronteras de la realidad conocida. El lamento se desvanece lentamente, como si el espectro se retirara a las sombras. Juan queda en la penumbra, con el corazón retumbando en sus oídos. La oscuridad parece más densa ahora, impregnada de secretos que desafían la lógica y la razón. Juan regresa a su oficina, pero el lamento nunca desaparece por completo. Cada noche, cuando el reloj marca la medianoche, el velador se sumerge en el eco de los susurros más allá del velo de la muerte. Y así, la funeraria en Guadalajara se convierte en un escenario donde los vivos y los muertos entrelazan sus historias en un lamento eterno. ¿Qué secretos yacen en la penumbra? Solo aquellos que se atrevan a escucharlo descubrirán. Noche tras noche, el velador, Juan, cae en una espiral de obsesión y fascinación por el lamento que se cierne sobre la funeraria. La línea entre la realidad y el mundo espectral se desdibuja, y los límites de su propia existencia se tornan frágiles. La sombra del espectro lo persigue incluso en los momentos de vigilia, acechándolo en las sombras de sus pensamientos.
En su búsqueda de respuestas, Juan se adentra cada vez más en los oscuros corredores de la funeraria. El eco de los susurros parece guiarlo, como si el lamento se convirtiera en su brújula en este viaje hacia lo desconocido. La atmósfera se carga con una electricidad sobrenatural y las luces parpadean en respuesta a fuerzas inexplicables. Cada paso de Juan es seguido por la presencia inquietante del espectro. Las paredes parecen tener oídos, y las sombras adquieren formas grotescas que danzan en los bordes de su visión periférica. La funeraria, una vez un refugio tranquilo para los muertos, se transforma en un laberinto de misterios donde el velador se extravía en el tejido mismo de la realidad. Las noches se alargan, y el lamento se intensifica. Voces susurrantes lo envuelven, narrando historias de tragedias olvidadas y secretos sepultados. Cada encuentro con el espectro revela fragmentos del pasado, como si las almas que vagan por la funeraria busquen en Juan un confidente de sus penas eternas. El velador experimenta pesadillas vívidas, donde las líneas entre los vivos y los muertos se difuminan aún más. En sueños, se encuentra cara a cara con aquellos que partieron, sus rostros desgarrados por el sufrimiento. Las palabras que murmuran son un eco distorsionado, una cacofonía de voces que claman por redención. El ambiente en la funeraria se vuelve opresivo, como si la propia estructura estuviera viva, respondiendo a la intrusión de Juan en su dominio espectral. Puertas que crujen solas, sombras que se retuercen en formas grotescas y un viento gélido que corta hasta los huesos se suman al teatro macabro que se desarrolla en la penumbra. A medida que la obsesión de Juan crece, también lo hace la manifestación de fenómenos inexplicables. El lamento se transforma en una sinfonía de pesares, y las paredes de la funeraria parecen exhalar los ecos de vidas pasadas. El velador, atrapado entre dos mundos, se pregunta si su búsqueda lo conducirá a la iluminación o a la perdición. La historia del velador de la funeraria en Guadalajara se convierte en un enigma sin resolver, una danza macabra entre la vida y la muerte. La oscuridad se ciñe alrededor de Juan, y la funeraria se convierte en un escenario donde los destinos entrelazados de los vivos y los muertos buscan respuestas en las sombras eternas. ¿Qué secretos más profundos y aterradores aguardan a Juan mientras se aventuran más allá de los límites de lo conocido? Solo el velador, en su desesperada búsqueda de la verdad, puede desentrañar el enigma que envuelve a la funeraria. Las noches en la funeraria se vuelven cada vez más claustrofóbicas para Juan. La línea entre el sueño y la vigilia se desdibuja, y las figuras espectrales que lo visitan en sus pesadillas parecen estar a la espera en las sombras de la realidad. Cada esquina de la funeraria resuena con un coro de susurros, como si las almas atrapadas buscasen consuelo en la única compañía que conocen, el velador que se aventura en su dominio. Las lápidas en el patio exterior parecen adquirir una presencia propia, con nombres tallados que susurran al viento historias de vidas truncadas. Las flores en los jarrones parecen marchitarse más rápido de lo normal, como si el aliento de la muerte se cerniera sobre ellas. Y la luna llena, testigo silencioso de los horrores que se despliegan, ilumina la funeraria con una luz fantasmagórica. Juan, obsesionado por la conexión entre los lamentos y las almas inquietas, comienza a experimentar fenómenos aún más desconcertantes. Espectros deambulan por los pasillos, sombras que se deslizan en la penumbra. A veces, atrapado en la densidad del silencio nocturno, cree escuchar susurros detrás de las puertas cerradas, como si los muertos intentaran comunicarse a través de las barreras entre los mundos. La sala de embalsamamiento, el epicentro del lamento, se convierte en el foco de su obsesión. El olor a formaldehído se mezcla con un aroma rancio, y las mesas de trabajo parecen contener más que solo cuerpos inertes. Juan se pregunta si aquellos que deberían descansar en paz ahora se encuentran atrapados en una danza interminable de dolor y desesperación. Cada noche, el velador enfrenta visiones más intensas. Sombras distorsionadas toman forma en la oscuridad, figuras con rostros que buscan desesperadamente el perdón. Las lámparas parpadean con un ritmo frenético, como si fueran testigos de los horrores que el ojo humano no puede percibir. La funeraria se vuelve un laberinto de espejismos y realidades alteradas. Juan,
en su obsesión por descifrar los secretos más oscuros de la muerte, se sumerge en un abismo de terror. El lamento, ahora más que un sonido, se convierte en una presencia tangible que se aferra a su conciencia, como si las almas hubieran encontrado un conducto hacia el mundo de los vivos. El velador, atormentado por su propia curiosidad, se enfrenta a una elección imposible: abandonar la búsqueda y arriesgarse a ser perseguido por los lamentos hasta el final de sus días, o seguir adelante, adentrándose en las profundidades insondables de la funeraria para desentrañar la verdad detrás del velo de la muerte. Cada paso que da lo lleva más allá de los límites de la cordura y la realidad conocida, hacia un abismo donde los secretos enterrados resurgen con un hambre insaciable de ser revelados. ¿Qué horrores aguardan a Juan en las sombras más allá de la sala de embalsamamiento? Solo el tiempo y la oscuridad lo revelarán. A medida que Juan se adentra más en el abismo de la funeraria, la realidad misma se desgarra ante sus ojos. Los susurros de las almas atrapadas se intensifican, formando un eco constante que resuena en sus pensamientos incluso en los momentos de aparente calma. El velador, envuelto en un manto de oscuridad y miedo, se convierte en un prisionero de su propia obsesión. Las sombras que danzan en los rincones parecen adquirir vida propia, como si fueran extensiones de las almas que buscan expresar sus tormentos. Los pasillos se retuercen y deforman, desorientando a Juan en un laberinto de penumbra. En su búsqueda desesperada de respuestas, el velador descubre puertas secretas que conducen a habitaciones olvidadas, donde los cadáveres descansan en ataúdes polvorientos. Las lápidas en el patio exterior parecen erigirse como testigos silenciosos de los horrores que se despliegan dentro de la funeraria. A la luz de la luna, sus sombras se alargan, tomando formas grotescas que se contorsionan con la brisa nocturna. Juan siente que cada paso lo acerca más al epicentro de una conspiración cósmica que desafía toda lógica. El lamento, ahora un coro angustioso que reverbera en las paredes de la funeraria, se convierte en un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia. Voces entrelazadas cuentan historias de vidas truncadas, amores perdidos y promesas quebrantadas. Juan, atormentado por visiones de tragedias pasadas, se ve obligado a revivir momentos de dolor que no le pertenecen. En su búsqueda, el velador se encuentra con espejismos que desafían la realidad misma. Sombras que parecen reflejar sus propios miedos y anhelos. En un momento de lucidez, Juan se enfrenta a su propio reflejo distorsionado en un espejo empañado, y por un instante, cree ver sus ojos reflejando el abismo que se abre ante él. Las luces en la funeraria parpadean en respuesta a fuerzas desconocidas, como si la misma estructura estuviera viva. Cada habitación se convierte en un teatro de pesadillas, donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desvanecen. Juan se encuentra a sí mismo hablando con sombras, escuchando confesiones susurradas de almas que buscan redención. El velador, acosado por figuras espectrales y presencias invisibles, avanza hacia lo desconocido con una determinación que roza la locura. La funeraria, ahora un nexo entre el mundo de los vivos y los muertos, se convierte en el escenario de una tragedia cósmica que se desarrolla en los pliegues del tiempo y el espacio. Mientras Juan se sumerge más profundamente en la espiral de terror, la pregunta persiste: ¿qué oscuros secretos yacen en el corazón de la funeraria de Guadalajara? La respuesta, envuelta en sombras y lamentos, aguarda en algún rincón olvidado de este reino entre la vida y la muerte. Y Juan, arrastrado por una fuerza irresistible, continúa su descenso hacia la oscuridad sin saber si alguna vez encontrará la salida. A medida que Juan se adentraba más en la penumbra de la funeraria, las paredes parecían cerrarse sobre él, como si la misma estructura cobrara vida para retenerlo. Los lamentos resonaban con más fuerza, y las sombras que lo perseguían se volvían cada vez más insistentes. Una noche, mientras exploraba un pasillo olvidado, Juan se topó con una puerta de madera carcomida por el tiempo. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de presencias inquietas. Sin titubear, el velador giró el pomo oxidado y cruzó el umbral hacia una sala oscura. La habitación estaba repleta de fotografías antiguas y objetos olvidados. Los retratos en blanco y negro mostraban rostros desconocidos,
pero sus ojos parecían seguir a Juan con una intensidad perturbadora. Entre las sombras, una figura encapuchada emergió, sosteniendo una vela que parpadeaba débilmente. «Bienvenido, Juan», susurró la figura con una voz que parecía surgir desde las profundidades del abismo. «Has desenterrado secretos que yacen más allá de la comprensión humana». Juan, paralizado por el terror, apenas pudo articular palabras. La figura continuó hablando, revelando la verdadera naturaleza de la funeraria. Cada lamento, cada sombra, era un fragmento de almas atormentadas por un antiguo pacto oscuro que unía sus destinos a la morada de los muertos. El velador, ahora consciente de la magnitud de su descubrimiento, se dio cuenta de que había cruzado un umbral del cual no había retorno. La figura encapuchada extendió la mano, ofreciéndole la vela parpadeante. «Con esta vela, te conviertes en el nuevo guardián de los secretos», dijo la figura. «Pero ten cuidado, pues la verdad que has desvelado puede consumirte». Juan tomó la vela temblorosamente, sintiendo el peso de la responsabilidad y el horror que acechaba en la penumbra. A medida que la figura se desvanecía en la oscuridad, las sombras de las almas atrapadas se cerraron a su alrededor. Ahora, el velador de la funeraria de Guadalajara se encuentra atrapado en un destino inevitable. Las almas, liberadas momentáneamente, buscan redención a través de él. Cada lamento se convierte en una súplica desesperada, y las sombras lo envuelven como recordatorios eternos de los secretos que juró proteger. La vela, encendida con la llama titilante de lo desconocido, ilumina el camino de Juan en la eternidad nocturna. La funeraria, ahora impregnada con la esencia de sus descubrimientos, se convierte en un santuario de horrores insondables. Y así, en la oscuridad perpetua, el velador camina entre los susurros de almas perdidas, con la vela en la mano, enfrentándose a una eternidad de miedo y misterio. ¿Cuántos secretos más se ocultan en las sombras de la funeraria de Guadalajara? Solo el velador, ahora prisionero de su propio destino, puede desentrañar el enigma que yace más allá del velo de la muerte. Así termina el relato de hoy. Antes de cerrar esta puerta entreabierta hacia lo desconocido en el aullido del miedo, quiero agradecerles por acompañarnos en este escalofriante viaje. Pero el terror no tiene fin, y la oscuridad siempre espera su oportunidad. Si deseas seguir enfrentando tus peores pesadillas y descubrir lo que acecha en las sombras, te invitamos a dejar tu rastro en forma de like y suscribirte. Así, asegurarás tu lugar en este tétrico rincón virtual, donde el miedo se convierte en arte. No te pierdas ni un solo aullido. Hasta la próxima pesadilla, intrépidos espectadores.